Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, Cálculo Trascendentes Tempranas, octava edición. El ejercicio es el número 21 de la página 389. Use la forma de la definición de integral que se dio en el teorema 4 para evaluar la integral evaluada de menos 1 a 5 de la función 1 más 3x por dx. El teorema 4 es el siguiente: si f es integrable sobre el intervalo a, b, entonces la integral definida entre a y b de la función f de x por dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función f de xy por delta x, donde delta x es igual a b menos a sobre n y x sub y es igual a a más i por delta x. Este es el teorema 4. Con n subintervalos, a igual a menos 1, que corresponde al límite inferior de la integral, b igual a 5, que corresponde al límite superior de la integral, tenemos delta x es igual a 5 menos 1 sobre n, eso es igual a 6 sobre n. Para i igual a 0, tenemos, reemplazando en esta fórmula, x sub 0 es igual a menos 1, que corresponde a, más 0, que corresponde a i, por delta x, que equivale a 6 sobre n. Eso es igual a menos 1. Para i igual a 1, tenemos x sub 1, i vale 1, igual a menos 1, más i que vale 1, por delta x, que equivale a 6 sobre n, eso es igual a menos 1, más 6 sobre n. Para i igual a 2, tenemos que x sub 2 es igual a menos 1, que es lo que vale a, más 2 es lo que vale i, por delta x, que equivale a 6 sobre n. Eso es igual a menos 1 más 12 sobre n. Para i igual a 3 tenemos que x sub 3 es igual a menos 1, que corresponde a, más 3, que corresponde a i, por delta x, que es 6 sobre n, eso es igual a menos 1 más 18 sobre n. Para i igual a i, tenemos x sub i es igual a menos 1, que corresponde a, más i, que corresponde a i, por delta x, que es 6 sobre n. Eso es igual a menos 1 más 6i sobre n. Vamos a trabajar el teorema número 4. Para ello tenemos que primero definir quién es f de x. F de x es igual a la función que se va a integrar, 1 más 3x. Eso corresponde a f de x. F de x sub i es la misma función, pero en vez de x colocamos x sub i. O sea que f de x sub i es igual a 1 más 3x sub i. ¿Pero qué es x sub i? X sub i equivale a menos 1 más 6 sobre n. Reemplazando esta expresión en esta función, obtenemos que f x sub i equivale a menos 1 más 6i sobre n, igual a 1 más 3 que multiplica a x sub i, que equivale a menos 1 más 6i sobre n. Vamos
a reemplazar estos valores en esta expresión. Por consiguiente decimos que la integral evaluada de menos 1 a 5 de 1 más 3x por dx es igual al límite cuando n tiende al infinito de la sumatoria de igual a 1 hasta n de fx sub i, que corresponde a 1 más 3, abro paréntesis, menos 1 más 6i sobre n, cierro paréntesis, cerramos el paréntesis cuadrangular, que multiplica a delta x, que equivale a 6 sobre n. Para desarrollar este límite y esta sumatoria, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Debemos tener a la mano las propiedades de la sumatoria. Ver página 381 del libro. Observando aquí la sumatoria, vamos a ver qué propiedad aplicamos para poder desarrollar esta expresión. Notemos que aquí la variable es la i. Y la variable, la n, es una constante para la sumatoria. Por consiguiente, esto está multiplicando a toda esta expresión. Es una constante, aplicamos la propiedad número 9. Decimos que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de la constante que multiplica a la sumatoria. Aquí apliqué la ecuación 9 con c igual a 6 sobre n. La constante quedó fuera de la sumatoria. Ahora vamos a hacer aquí propiedad distributiva. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de 1, 3 por menos 1 da menos 3, y 3 por 6 daría 18i sobre n. Esto es igual al límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta n de menos 2 más 18i sobre n. Aquí nuevamente aplicamos otra propiedad, que corresponde a la propiedad número 10. Tengo dos sumandos dentro de la sumatoria, aplicamos la propiedad número 10. Decimos que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de menos 2, más la sumatoria de igual a 1 hasta n de 18i sobre n. Aquí aplicamos la ecuación 10. La integral es igual a límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n. Aquí aplicamos la propiedad para esta expresión, para menos 2 por n, aplicamos la propiedad número 8. Notemos que esto es una constante, aquí no tengo la i, es una constante, por consiguiente me queda menos 2 por n. Ya la sumatoria desapareció. Aplicamos esta propiedad. En la siguiente sumatoria notemos que la variable es la i. Por consiguiente el 18 y la n son constantes. Aplicamos aquí nuevamente la propiedad número 9, donde la constante corresponde a 18 sobre n. Aquí aplicamos la ecuación número 8 para esta sumatoria y la ecuación número 9 para esta sumatoria. 18 sobre n, que multiplica a la sumatoria de igual a 1 hasta n de i. Notemos que la i quedó dentro de la sumatoria. 18 y n quedan por fuera de la sumatoria. Ahora apliquemos nuevamente una propiedad para esta sumatoria, que corresponde a la propiedad número 5. La integral
es igual entonces al límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n que multiplica a menos 2 por n más 18 sobre n que multiplica a esta sumatoria, que corresponde a n por n más 1 sobre 2. Aquí aplicamos la ecuación 5. Ya notemos que aquí ya las sumatorias desaparecieron de la expresión. Nos quedó solamente el límite. Ahora vamos a desarrollar el límite. Para ello tengo que esto simplificarlo de la siguiente forma. Aquí se puede simplificar n con n, también el 2 con el 18, mitad de 2, 1 y mitad de 18, 9. Nos queda que la integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n que multiplica a menos 2 por n más 9, aquí hago propiedad distributiva, 9 por n da 9n y 9 por 1 daría más 9. Aquí hay semejantes, nos queda límite cuando n tiende al infinito de 6 sobre n de 7n más 9. La integral es igual al límite cuando n tiende al infinito de, aquí hago propiedad distributiva, 6 por 7, 42n sobre n, más 6 por 9, 54 sobre n. Aquí n y n se pueden simplificar. Nos quedó límite cuando n tiende al infinito de 42 más 54 sobre n. Evaluando el límite, obtenemos que la integral es igual a 42 más 54 sobre infinito. Aquí estoy reemplazando la n por infinito. 54 sobre infinito, eso es igual a 0. Nos queda igual a 42 más 0, eso es igual a 42. La integral de menos 1 a 5 de la función 1 más 3x por dx es igual a 42. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.